Qué gusto poder estar otra vez compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Vamos a continuar en esta enseñanza acerca de la adoración vista a lo largo de la línea histórica en la Biblia. Y bueno, toca el turno ver el episodio número 4, que es el Éxodo. Hablar del Éxodo, sin lugar a dudas, tenemos que reconocer a Moisés como parte muy importante de esta parte de la historia en la Biblia, y debemos de recordar acerca de Moisés, que Moisés fue llamado justo en este evento en el monte Horeb, en esta visión de la zarza ardiendo, y él se acerca y busca entender y acercarse a la zarza ardiendo. Sin embargo, escuchamos como Dios le habla, le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y me llama la atención algo muy interesante, y es que precisamente el llamamiento de Moisés tiene como una parte inicial y muy fundamental el hecho del querer acercarse a Dios. Y dos, como una de las condiciones para acercarse a Dios es la situación de santidad. Esto va a ser un parteaguas en toda la historia del Éxodo. Dios mostrándose para que su pueblo se acerque a Él, pero no porque Dios quiera que se acerque, Él va a tolerar la inmundicia o el pecado. Él quiere que estemos cerca, pero es muy enfático en que debe de ser a través de la santidad. Y debemos de recordar que Dios quiere que le alabemos en la hermosura de la santidad. Así que continuando con la vida de Moisés, en esta plática que él tiene, y es cuando Dios le dice que lo va a enviar para salvar a Israel de la esclavitud en Egipto, él se va a hacer esta pregunta: cuando me digan quién me envía, ¿qué voy a decir? Y entonces él les va a decir: diles, yo soy el que soy, y que Él te envía. Y le dice: y vas a decirle al pueblo y a los ancianos que el Dios de tu padre Abraham, de Isaac y de Jacob, Él te está enviando para traer salvación. Y aquí es donde se liga la situación de lo que vemos en el Éxodo con la situación que vimos de los patriarcas. Y entonces le da una instrucción muy precisa Dios a Moisés, y le dice: y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Esto es la columna vertebral de toda la historia del Éxodo. Si avanzamos más, vamos a darnos cuenta que Moisés va a llegar delante de Faraón y le va a decir: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. He aquí que hasta ahora no has querido oír. Y podemos volver a remarcar aquí la intención de la salida de Egipto, que es adorar a Dios, servirle en el ministrarle. Y más adelante va a decir: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón después de que ya sucedieron algunas plagas, y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra, y se refiere a la tierra de Egipto. Así que después de que ya pasaron una serie de plagas, parece ser que Faraón empieza a dar su brazo a torcer, pero le ofrece algo parcial. Le dice: está bien, salgan a ofrecer sacrificio, dice, pero háganlo aquí, en la tierra de Egipto. Y lo que Faraón, figura de Satanás, está tratando de sembrar en el corazón de Moisés y de Aarón es la situación de hacer mezclas y llegar a una negociación. De está bien, quieren alabar a Dios, háganlo, pero lo pueden hacer desde aquí, desde Egipto, desde aquí, desde el mundo, desde la corriente del mundo, desde el contacto con el mundo, pueden hacerlo. Y sonaba tentador porque por una parte
entre comillas, iban a obedecer a Dios, iban a alabarlo, y por otro lado gozaban de los placeres de la estancia en Egipto. Y se evitaban conflictos, se evitaba la situación de la constante lucha que todavía existía con Faraón y su enojo y su determinación. Parecía un buen trato. Sin embargo, va a decir, Moisés le respondió, no conviene que hagamos así. Así que tratar de alabar a Dios desde el contexto de tener un pie en el mundo, de estar en las situaciones del mundo, no conviene. Es muy triste ver a muchos músicos, cantores y directores de alabanza querer funcionar como tales, como adoradores, pero siguen pisando sobre Egipto, siguen estando en el mundo, siguen en música secular, siguen en malos hábitos, obras de la carne, contacto con situaciones de pecado, con amistades del mundo, y sobre todo hablo de los jóvenes, que es una de las luchas constantes de que quieren buscar a Dios, servir a Dios, pero les cuesta trabajo salir de Egipto, salir del mundo, y creen que se puede negociar y ser un adorador aún estando en Egipto, aún estando en el mundo. Pero Moisés dice, no conviene que hagamos así. Y quisiera ser muy enfático, amado hermano, no conviene que lleguemos a esa situación. Y así que dice, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Así que es muy enfático lo que dice aquí. A Dios se le ofrece lo que Él quiere recibir. A Dios se le ofrece lo puro, lo perfecto, lo santo delante de Él. Y dice, no le vamos a ofrecer a Jehová la abominación de los egipcios. Y eso habla desde muchas perspectivas, pero hablando del adorador, de su separación con el mundo. Un adorador está separado del mundo. No existen verdaderos adoradores que siguen teniendo contacto con Egipto. Se tiene que salir para poder estar en condiciones de verdaderamente alabar a Dios. Un músico que no logra soltar la música secular, la música del mundo, es un cristiano que nunca va a terminar siendo un verdadero adorador. Podrá tener mucha habilidad, podrá tocar muy buenos instrumentos, podrá hacer muchas cosas, pero el mundo y la separación del mismo siempre serán un obstáculo para verdaderamente agradar a Dios. Y aún más allá, no será recibido de parte de Dios, porque lo dice Moisés, no ofreceremos a Jehová las abominaciones de Egipto. Y eso habla de lo que el mundo da, las modas del mundo en cuanto a la música, en cuanto a la alabanza contemporánea, etcétera, etcétera. Así que todas las modas del mundo terminan siendo una abominación para Jehová. Dice, mejor camino de 3 días iremos por el desierto, lejos. Y dice, y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Así que 3 días de camino, en 3 días se pueden recorrer muchos kilómetros. Había que alejarse lo suficiente del mundo para estar en condiciones de alabar a Dios. Moisés seguía en su mente y en su corazón con el quita tu calzado, porque el lugar donde Dios habita es santo, y Moisés sabía que tenía que alejarse de Egipto lo suficiente. Así que conoces la historia, pero realmente el faraón se mantuvo insistente, no los dejó salir hasta que Dios tuvo que obrar con fuerza para finalmente concederles la libertad a través de la muerte de los primogénitos. Y una vez que el pueblo de Israel sale, dice la Escritura, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esta columna precisamente representa la presencia de Dios misma, que no llegó esta columna sino hasta que el pueblo salió
completamente de Egipto. Y una vez que salió, nunca se apartó de ellos. A veces no experimentamos la presencia de Dios como músicos, como cantores, dentro del grupo de alabanza en las reuniones, porque los adoradores no han terminado de salir de Egipto. Así que a veces queremos, a través de la habilidad y los arreglos musicales, jalar y alcanzar la gloria de Dios, pero no es el modo. Queremos gloria de Dios. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón, quien no ha elevado su corazón a cosas vanas, etc. Así que Dios está estableciendo fuerte la situación de santidad como una condición para que su presencia permanezca dentro de la iglesia. Y algo que me llama mucho la atención es que lo primero que hace el pueblo de Israel, una vez que atraviesa el Mar Rojo y sus enemigos, los carros de Faraón, están allí en el mar, destruidos completamente, lo primero que hace el pueblo de Israel es que empiezan a cantar, empiezan a alabar, y viene el famoso cántico de Moisés. Así que, porque ya estaban en las condiciones perfectas, ya habían salido de Egipto, la presencia de Dios estaba allí, entonces era hora de cantar, era hora de alabar, y el pueblo alabó, y ese canto glorioso de Moisés quedó registrado allí, y Apocalipsis nos dice que se va a volver a cantar al final de los tiempos el cántico de Moisés, pero es un cántico que nació de la santidad. Y por había santidad, descendió la presencia de Dios. Las condiciones estaban listas para elevar alabanza delante de Dios. Así que el pueblo avanza y llegan a Sinaí, al monte de Sinaí. Y dice, Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Y eso es muy interesante porque está estableciendo que la intención era sacarlos, sí, de Egipto, alejarlos de Egipto como número uno, pero como número dos es que ya que salieron era atraerlos a mí. Así que lo que Dios quiere hacer con todo músico, cantor y director de alabanza es sacarlos del mundo, se separen del mundo. Y ya que están separados, quiere atraerlos hacia sí mismo. Así que es una situación de reemplazo. Te alejas del mundo y entonces te acercas a Dios. Pero no puede haber ambas. Es una o la otra. Dios quiere fuera del mundo a los hijos de Dios y por ende se puedan acercar a Él. Es en ese mismo monte Sinaí que Dios empieza a dar una serie de mandamientos y leyes, y dentro de todas ellas está una muy importante. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas. Y inclinarse es alabanza o adoración. Y dice, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Así que es muy claro que Dios está en contra de la idolatría, y idolatría es una falsa adoración, falsa alabanza, pero está diciendo la razón, dice, porque tu Dios es celoso. Y eso tenemos que entenderlo como músicos y cantores y directores. Nuestro Dios, al cual alabamos, es celoso. Y en su celo, Él nos quiere exclusivamente para nosotros. Por eso es que desde lo más básico, nuestro instrumento debe de estar consagrado para uso exclusivo de Dios. Es triste ver a cristianos que tocan sus instrumentos para cantar alabanzas, pero también para tocar música secular. Eso es desagradable. Tanto es el celo de Dios por nosotros que aún lo que sale de nuestros labios en cántico, lo único que debiésemos de cantar debiese ser alabanzas para Dios, nada secular. Dios es tan celoso que nuestros afectos, nuestro amor expresado en alabanza solamente debe de ser para Dios. La alabanza es una situación de celo, de exclusividad en la relación personal entre Dios y nosotros. Por eso su determinación al poner esto como parte de los mandamientos fundamentales, porque es lo que Él anhela, exclusividad. No nos quiere compartir con nadie. Él es un Dios celoso, bendito sea el Señor.
Y Dios les da instrucciones y les dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de él. Cada vez Dios se va acercando más, porque fue la intención original de sacarlos de Egipto. Y dentro de todos los muebles que hay uno en particular, que es el altar del incienso, donde Moisés recibe instrucciones donde iba a quemar incienso en este altar dentro del lugar santo, y le va a dar instrucciones muy precisas. Dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas la quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Y nota esto: no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y está hablando de santidad. No se ofrecerá incienso extraño ni libación, nada. Todo tal cual. Una vez más, santidad. Lo que tocamos, lo que cantamos, el instrumento que usamos, nuestro corazón, nuestra conducta debe de ser santo, consagrado delante de Jehová. Y debe de estar ardiendo el incienso constantemente, la alabanza y la adoración que parten de una base de santidad. Dentro de esta situación en Sinaí, al terminar, Moisés desciende y escucha gritos. El pueblo ya se había corrompido con Aarón, habían hecho el famoso becerro de oro y estaban gozándose. Y dice la Escritura que hay una plática entre Josué y Moisés. Y Josué piensa que es una situación de guerra. Y Moisés le dice, él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Así que había alabanza, estaban cantando, pero estaban cantándole al becerro de oro. Y dice: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, no nada más había cántico, había danza al becerro de oro, una alabanza equivocada. Y dice: ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y sabes que los levitas tomaron la palabra y fueron y dieron muerte a cada uno de sus hermanos que habían entrado a la adoración falsa e equivocada al becerro de oro. Pero vemos a un Aarón, que más tarde va a ser el sumo sacerdote, que permitió que el pueblo adorara a un Dios falso y que levantaran falsa alabanza, falsos cánticos, falsa danza. Qué importante es para quienes estamos en las situaciones de responsabilidad de la iglesia o de responsabilidad sobre el grupo de alabanza, que no seamos como Aarón, que permitamos que haya inmundicia en las situaciones de alabanza y adoración. Porque más adelante los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, dice la Escritura, murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Así que Aarón falla y luego estos dos, Nadab y Abiú, ofrecen fuego extraño y mueren. Quiera Dios despertar líderes de alabanza celosos de la santidad. Quiera Dios levantar músicos, cantores, directores de alabanza celosos de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Fue muy claro: deja ir a mi pueblo libre de Egipto para que me sirva, para que me ofrezca sacrificios, para que me alabe. Se necesita santidad para poder alabar al Señor. Dios te bendiga.